¿Tú recuerdas tu primera vez? ¿De qué tú me hablas? What goes up must come down. Spinning wheel always go round. Huepa, por aquí estamos otra vez, Lili García. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, aquí disfrutando de qué tiempos aquellos en otra edición más. Oye, estoy gozando con esto. El capítulo que hicimos sobre la tecnología, sobre el teléfono, lo del rotor, eso dio tan... Cuando preguntamos si tú te habías peleado con tu hermano o hermana, eso estuvo fabuloso, fabuloso. Esa es clásica. Tenemos un programa espectacular para ustedes en el día de hoy, pero primero que todo vamos a darle las gracias a nuestros amigos y colaboradores, a la gente de Arroz Goya, que siempre están con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Dice Goya, tiene que ser bueno. Y tiene que ser bueno, y gracias también a nuestra familia de MCS, siempre salud completa. Gracias por acompañarnos, porque sabemos que recordar es vivir y vivir es tener salud emocional. Amén. A ver, María, qué lindo. Oye, Lili, mira por dónde vamos hoy. ¿Tú recuerdas tu primera vez? ¿De qué tú me hablas? ¿Ah? De eso. ¿Tú recuerdas tu primera vez? Sí, ¿cómo olvidar? ¿Y pero cómo tú sabes de qué yo estoy hablando? Bueno, porque me lo dice con esa cara, exacto. Así que sí, sé de qué me estás hablando, pero no vamos a hablar de eso. Tú sabes que hablando de Sato, cuando hicimos el programa de los juegos, que yo hice lo de la botellita, que yo dije que yo empecé como a los 7 o a los 8 años, una de las personas que nos puso en los comentarios me pone, haciéndole honor a tu camiseta. ¿Y qué camiseta? Pues yo tengo una camiseta que dice 100% Sato. Sí, no, yo ahí me quedé atrás porque yo caí rápido después, mira, la verdad que sí. 100% bueno, Sato. Y sigue hoy vamos a hablar de la primera vez, tu primera vez en todo. En todo. Tu primera vez bueno, en no en todo. Bueno, sí, bueno, hay cosas que se pueden decir. Hay cosas que no se pueden decir. Exactamente. Pero yo quiero arrancar con mi primer beso. Ah, ok. Sí, la besatería. Sí. Tengo que aflorar esas cualidades que uno tiene siempre bien arraigadas. Yo quiero comentar con eso porque va acompañado de una experiencia bien linda. Y bien infantil a la misma vez. Y te vas a sorprender cuando te diga mi años. Yo creo que menos. Ay, bendito sea Dios. Te digo, espera. No, por ahí fue un alegre despertar. Pero, mi primer beso fue en una machina. ¿De verdad? ¿En una verbena de esa? En una verbena. ¿Tú sabes dónde? No. Ahí en la 8. Estamos aquí en Santurce, en los altos, en Villa Palmera arriba. Cuando das la vueltita del Caribe Hilton, que está a la mano derecha, es el que le llaman el escambrón, ese parking, antes ahí hacíamos verbena. Sí. Y ahí yo fui a una verbena con un corillito de la urbanización Los Ángeles, donde yo vivía, y una nena que me gustaba mucho, nos montamos en el Gusano. Y tú sabes que el Gusano hacía, ¿verdad? ¿Qué hacía el Gusano? ¿Tú no te acuerdas del Gusano? Me acuerdo, pero recuerdo. Pero el Gusano, de momento, era una machina que hacía así como Gusano, de momento se cerraba. Y quedaba oscuro. Sí. Y cuando se cerró, ¡fuágata! No sabe nada. Ahí fue mi primer beso. Pues el mío fue con mi primer novio. ¿Sí? Y eso fue caminando, nos estábamos quedando con la familia en las cabañas de Boquerón. Y fue bien gracioso porque yo estaba en el verano entre el tercer y cuarto año de high. Él era 2 años mayor, pero a mí no me dejaron ir sola. Yo fui, fue Marian. Era mi chaperona oficial. Y una de mis hermanas estaban allí. Entonces ellas lo que hicieron es porque ellas estaban planificando que eso se viera. Entonces lo que hicieron fue que caminaron un poquito más adelante para dejarnos solitos. Y ahí fue, así que fue bien romántico porque fue con el una playa. Ay, fue bien igual lindo. de romántico que el mío, una machina. En una machina a los 7 años. Mira, el primer carro. ¡Ave María! Mi primer carro fue un Fiat 124 Special. Y digo Special porque el Fiat, el Special era 4 puertas, el Sport era de 2 puertas. ¿Y por qué Fiat? A mí esa marca siempre me encantó de pequeño. Y yo estaba tratando de conseguir mi primer carro. Yo no tuve carro en high school. No, eso yo no fui de esos privilegiados. No. Papi me llevaba o mami me llevaba. Y después buscábamos el pon de regreso con algún vecinito. Sí. Hacíamos el commuting. Sí, ¿verdad? Sí.
Y yo recuerdo que estando en high school, yo estaba tratando de sacar un carro nuevo, y hasta busqué los pagarés y todo, y papi y mamá me decían, no, nene, porque eso no se puede, no se puede. Bueno, pues cuando en el verano, antes de entrar en universidad, que fue en el verano del 76, un vecino, recuerdo, que me llegó el comentario de que fulano estaba vendiendo el carro y me costó $600. Wow. Lo recuerdo al día de hoy. Wow. Y estaba en muy buenas condiciones. Y yo recuerdo llegar a la UPI, a mi clase. Yo tenía en mi programa, yo tenía la clase de inglés, era a las 7 de la mañana. Pero yo iba feliz en mi carro nuevo y llegando de noche, porque claro. ya en el invierno, noviembre y eso, ya casi de noche, o sea, que era feliz. verde como un verde monte, interiores en crema, en cuero, un carro muy chévere, yo me lo disfruté muchísimo. Pues mira, ¿Cuál fue tu primer carro? Bueno, yo tuve uno con mi primer esposo cuando vivíamos en República Dominicana, porque él estudiaba medicina allá, pero mío. Ajá. Un Volky anaranjado del 72. ¡Qué chulería! Y esto fue en el año 84, más o menos. Un Volky anaranjado, obviamente sin aire. Y lo tuve. No, yo no tenía aire tampoco. Y lo tuve hasta que empecé a trabajar como reportera en Guapa, que llegaba con aquel maquillaje todo melcochado. Y entonces pues decidí, no, ya es hora. Y de cambio, porque yo guiaba de cambio. ¿Tu primer trabajo? Cátala, en la joyería. Digo, sí. No la joyería, mi familia tiene el negocio en el Viejo San Juan, pero durante casi 15 o 20 años, mi abuelo alquiló el local de al lado y tenía una tienda. Esa tienda tenía souvenir, tienda de regalos, y yo desde que era nena, te estoy hablando desde el elemental. Yo trabajaba allí, yo practicaba el inglés y yo... Fíjate, estás diciendo, el trabajo llegó por la familia. Por la familia. A mí me pasó igual. ¿Con quién? Mi primer trabajo fue en el templo de mi abuelo, que era ministro de Unity, ahí en la calle Ribot, en Santurce. Trabajando los fines de semana, ayudándole a empacar literatura de las personas que habían hecho donaciones. Poníamos la palabra diaria, poníamos medallitas, poníamos literatura, yo lo acompañaba al correo, y ese verano yo ahorré chavos para comprarme mi primera bicicleta heavy. Que yo compré, era una de 10 cambios, swing también, de Lucas Blanco ahí en el Viejo San Juan, color azul, baby blue, porque en los 70 estaban los colores esos, chinita, baby blue. Sí. Eso era, mira, y gastaste entonces tu primer sueldo en la bicicleta. Bueno, el primer sueldo no lo gasté, lo ahorré. Lo ahorraste. Sí, pero mi primer trabajo, los primeros sueldos, vamos a decir que lo que me gané en ese verano, se fue la bicicleta. Esa bicicleta me costó y era un montón de dinero, como 120 pesos. Wow, eso era yo me ganaba como 30 o 40 pesos a la semana. Pues yo lo que hacía con el dinero era que aprovechaba, porque eran los veranos casi siempre que yo trabajaba, claro. Y entonces pues me compraba las cosas de la escuela, para que mami y papi, porque éramos un montón, nosotros Seguro. éramos 5, criándonos, después vino la sexta, pero cuando eran muchas cosas, y lonchera nueva, y bulto nuevo, y todo, así que yo me compraba mis cositas, y así ayudaba en la casa. Qué bien. Esta próxima categoría, a mí se me va a hacer difícil decir cuál fue el primero, porque en casa había muchos, pero recuerdo el primer disco que me impactó a mí. O sea, que yo comprara, el primer disco que yo compré, pues déjame ver si posiblemente el primer disco que yo compré sería uno de de Willy Colón y Héctor Lavoe, que se llama Lo Mato, de salsa. Sí. Sí, pero el primer disco que yo recuerdo que impactó mi vida y que estoy seguro que fue lo que desarrolló el gusto ecléctico que yo tengo en la música, se llamaba A Taste of Honey, de Herb Alpert en The Tijuana Brass. Porque aparecía la muchacha así como vestida en whipped cream, como si fuera un traje de novio, saliendo de un bizcocho, y yo me quedé embobado con la portada del disco, y obviamente pues después escuché la música y me gustó. Pues yo te voy a decir que el primero, y yo creo que ya lo mencioné en uno de los episodios, fue en 45, que vendía un muchacho en la escuela, vendía 45, y era Candida, de Tony Orlando Aldón. Pero pues, you can make it together. Ese fue el primero.
Después Pues de eso fíjate, hubo pero otros, pero ya ese era el primero. fíjate, ahora que tú mencionas los 45, yo tengo entonces que ir para atrás, a un 45, estamos hablando de los 60, había una banda Sí, que se llamaba Blood, Sweat and Tears, sí. y había una canción que se llamaba Spinning Wheels, que decía, What What goes up, must come down, spinning wheel, always go round. Bien buena, esa canción Buenísimo. estuvo bien pegada, pero Bien bien, pegado, bien todavía el día de pegado. hoy la tocan. Wow, Sí, mira, se me pararon los pelos de la emoción. mira, la primera película que viste en el cine. Uy, la primera película que yo vi en el cine, que no puedo olvidar, mi papá me llevó a ver The Wizard of Oz. Esa fue la primera, de Que yo verdad. recuerde, la primera en un cine. Oye, fíjate, ahora que tú lo dices, yo creo que también fue la Yo primera fui a para ver mí. The Wizard of Oz con papi y Sí, yo quedé en una pieza cuando aquella película en blanco y negro, de momento ella abre la puerta y todo es en color. Yo sí, creo que verdad. si no Yo me creo que fue la equivoco, primera que yo si vi no me también. equivoco, creo que fue, si no me equivoco, tiene que haber sido, tú sabes que en la del parque estaba el Music Hall a la mano Sí, derecha, Radio que es ahora el City. Victoria Espinosa, que daban las películas de Ujú. Disney. Y a la izquierda era Radio City y Excelsior, uno de esos dos. Sí. Ahí yo fui a ver The Wizard of Oz y yo quedé, yo no podía creer, porque yo no había visto en cine una película a colores. No, no, Eso fue no. espectacular. Esa película en aquel momento para nosotros Y fue obviamente espectacular. también tengo que decirte que la primera vez que vi una película así en una pantalla gigante, aquí en Laguna Garden, cuando se estrenó el Cinema 150, que era la Ajá. pantalla, ahí yo vi Star Wars, Ah, pero pero ya yo estaba ya yo sí, estaba en la ya, universidad, ya de pero la universidad. película y fíjate, ahora no sé, Willy, si fue The Wizard of Oz, que creo que sí, o West Side Story. Ah, no, yo creo que la mía fue Wizard of Oz. Bueno, Para mí que fue. Mira, primer viaje en avión. primer viaje en avión, el Bueno, primer ustedes vivieron en todas partes, así sí, que. pero yo recuerdo el primer viaje extraordinario así en avión fue cuando nos fuimos a vivir al Perú, Ok. en el año 69. Pues fue la primera vez que te montaste en un avión. No, la primera vez que me monté en un avión fue a Nueva York. Yo tendría 3 años. Ah, Yo me bueno, recuerdo de algunas cosas, pero no me recuerdo de la experiencia de viajar en un avión. claro. Sin embargo, recuerdo la experiencia de viajar a Lima, que era por Iberia, y perdón el anuncio, pero lo que pasa era que para ir a Lima, ahora tú puedes ir directo a través de Panamá, Sí, sí, pero sí, antes sí. era San Juan, Caracas, Oh, God. Caracas, Bogotá, Bogotá, Guayaquil, Guayaquil, Lima. Ok. Porque o sea, no habían tantos aviones, Eran ahora hay 2 días. rutas directas. Eran 2 días. Sí, Era una piscicorre. No, el mío primero fue a Miami. Una de Ajá. mis tías que yo adoraba, mi tía, hermana de mi papá, ella vivió en Miami toda la vida, venía a Puerto Rico a visitarnos, entonces ella nunca tuvo hijos y era la primera vez que de su sobrina fuimos mi hermana y yo solitas en el avión, estábamos tan emocionadas, porque imagínate, no solamente sin mami y papi, o sea, solas, y viajamos a Miami, sí, te ponían, sí, sí, Ah, sí, sí, se te ¿verdad? ponían, Porque sí, porque eran estabas menores, sola, eran y menores tenían que entregarte a otra a otra persona. persona, sí, Ese es el ¿no? primer viaje sin los Yo padres. estaba en séptimo grado. Pues No, mira, el primer viaje, punto, porque con mami y papi yo nunca viajé. pues aquí tenemos una categoría que es primer viaje sin los padres. Y yo recuerdo que en mi primer viaje sin los padres fue que papi y mami nos enviaron a nosotros, a Zulma y a mí, Ajá. a pasar el verano en casa de los hermanos de papi. Los hermanos de papi y la hermana Titilele, los hermanos de papi todos hicieron vida en los Estados Unidos. Ok. Para ese entonces, mi tío Richard vivía en New Jersey y mi tía Lele también. Y entonces recuerdo que ese verano nos enviaban a Zulma y a mí. Yo iba a terminar en casa de tío Richard porque tenía 2 hijos varones y mi tía Lele tenía a Carmencita, nuestra prima, que es más o menos de la edad de Zulma, y por eso Zulma se quedó allá. Y recuerdo que los dos íbamos en el avión solitos. Solos, siendo menores. Sí, Siendo menores. sí. Vamos allá. Primer concierto. ¡Ah! Yo no me acuerdo. Primer concierto, yo recuerdo que aquí en Puerto Rico, hubo una época como todo, ¿verdad? Que yo era fanático, yo soy ecléctico en la música, me gusta. Mi música favorita es el jazz,
pero yo pasé por la época de rockero. Yo soy salsero también. Me gusta todo. Y recuerdo que en Puerto Rico no venían los conciertos de rock grandes. No. Pues cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, en el año 79, yo recuerdo que yo estaba en Danbury, Connecticut con mis padrinos, y el 30 de agosto, que es mi cumpleaños, tocaba en el Veterans Memorial Coliseum en New Haven, Kansas. Una banda de rock. ¿Ya tú en universidad? Ya yo estaba en universidad y ese fue el primer concierto que yo fui. Y yo cuando le digo a mi padrino y a madrina que voy para New Haven a un concierto, dice, no, pero ¿cómo tú vas allí? ¿Cómo nosotros te llevamos? No. Ya yo reservé habitación, ya yo yo cumplía 21 años ahí. Dijeron, yo voy a ser mayor de edad, yo voy solo. Me fui en un tren, llegué, me quedé allí. ¿Y con los panas solo? ¡Solo! Y hasta conocí a los miembros de la banda porque se estaban quedando conmigo y me invitaron a subir con ellos. Porque casi no es presentado. Casi no es presentado. Pues mira, yo ahora tú diciéndolo, no bandas, porque yo no fui fanática como que de bandas. Mi primer artista que yo fui fue Tom Jones, cuando estuvo en Puerto Rico. ¿A dónde? Estaba en el Hotel San Juan. Precoz. ¡Wow! Sí, entonces acuérdate que él era mi ídolo, porque cuando yo era nena yo quería ser bailarina de Tom Jones. De más nadie, yo quería vivir para bailar para Tom Jones. Y espérate, porque yo me estoy acordando de otro. Dale, sigue. No, y entonces después, ya cuando tenía, 20 años que me casé, vi a Billy Joel en Madrid. Yo vivía allá y a él lo ha visto 3 veces ya y lo vería 5 más. Pues ahora cuando tú mencionaste Tom Jones en el Hotel San Juan, yo recuerdo, y me tengo que remontar, por eso fue que dije, iba a decir yo me recuerdo, yo recuerdo que yo estando en high school, cuando yo vivía en el Perú, papi trajo a casa por primera vez un disco de Sergio Méndez y Brasil 66 y yo quedé loco. Pues Sergio Méndez vino a Puerto Rico y yo fui a verlo con mi mamá, con mi tía Zulma y con mi amigo Gerardo López a el Hotel Flamboyant. Pues mira. Ese fue mi primer concierto. Ese fue tu primer concierto. Eso es mira así. Acá, primera vez en televisión. Primera vez en televisión. está, y si tú, mira, si quieres indagar, puedes buscar en YouTube también, después que veas este programa, busca Braulio Castillo Hijo y busca Un Minuto en el 11 en las noticias. ¿Qué hicieron? Yo era el que daba las noticias, en Un Minuto en el 11 en las noticias, en el canal 11, porque Lillian Hirst lo hacía, las cápsulas. Antes del noticiero habían cápsulas a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 y el noticiero a las 10. Entonces, Un Minuto en el 11 era como a las 57. Unos bullets que pasaban en una cabina pequeña, cerrada. ¿Y qué edad tú tenías? Yo estaba empezando en universidad, yo tendría que 17, 18 años. O sea que tú dabas el boletín. Sí, dando boletines, exactamente. Pues Lillian Hirst lo hacía y ella se iba para Estados Unidos y ella le dice a Carmen Junco, que era la gerente general de Teleón, en el 11 en ese momento, que sugería que mira, el nene de Braulio, que si puede hacer eso. Ya yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico drama y estaba en la radio también, y empezaba en la radio. Pero ese fue mi primer trabajo en la televisión. Ahora, yo recuerdo haber salido como extra cuando papi hacía Casos y Cosas de Casa con Lillian Hirst por televisión. Pues mi primero fue un bolito, yo tendría como 8 o 9 años en una novela. Fue una escena y nada más, ¿verdad? Y era la que la dirigía mi tío Mario Pavón. Pero en realidad, aunque yo comencé por Guapa mi carrera, la primera vez que yo salí en televisión fue por el Canal 40 en un programa que tenía Mirna de Casenave, la gran Mirna. ¡Anda, parcirete! Mirna tuvo por años un programa que tenía manualidades. ¿Con Chispi? Después con la hija. Chispi, también Chispi tenía un segmento. Sí. Y entonces, para ese momento, yo estaba empezando a salir con el que se convirtió en mi segundo marido, Junito Resto. Y Junito tenía un segmento de belleza. Y Mirna y yo hablábamos todo el tiempo cuando habían grabaciones. Y yo le contaba de los libros que yo estaba leyendo y ella viene y me dice un día, ven acá, ¿por qué tú no haces un segmento de libros en el programa? Yo digo, oye, yo nunca he estado en televisión. Me dice, pero nada, lo que tienes que hacer es habla de libros o de libros que tú te has leído o de libros que están de moda. Entonces yo me fui a la librería Teques. Plaza América, claro. Yo fui allí, bien presentada, y les dije, mire, yo quisiera un intercambio porque yo puedo hacer un segmento de libros en el canal, en el programa de Mirna de Casenave, y me dieron sí. Entonces ellos me daban como 3 libros a la semana. Yo no me los leía todos, pero hablaba sobre ellos y los comentaba. Así que ese fue el
la primera vez que yo tuve un segmento fijo en televisión. Voy a hacer un paréntesis cuando mencionaste Teques. En Teques también uno iba a comprar otras cositas, como por ejemplo, que estaban de moda. Sí, ¿tú te acuerdas los muñequitos aquellos que decían Love is? Love is. Sí. Pues en Teques vendían esos muñequitos. Sí, y uno sí, se los sí. compraba, postales también, Claro, para, tú sabes, para la novia, para el enchule, era chule. Mira, Lili, tengo un primera vez. Dímelo. Que todo el mundo tiene que, por lo menos yo voy a tratar de recordar. ¿Tú recuerdas tu primer castigo? ¿Castigo? Bueno, castigo. Sí, pero yo de nena a mí no me castigaban, yo era bien santita. Ya de adulta, una vez me castigaron porque llegué tarde y no avisé, porque no había celulares. Y, pues. Yo recuerdo un castigo, yo no estaba tan... A mí no me castigaban, ¿sabes? De ese tipo. A veces, por ejemplo... Por bueno. A veces, por ejemplo, te quedas en el cuarto y no sales del cuarto. Ese podría haber sido el primer castigo. Bueno, claro. Te quedas en el cuarto y no sales del cuarto. Y ahí yo en el cuarto la imaginación volaba y uno jugaba, se inventaba monstruos y hacía de todo. Pero yo recuerdo un castigo que a mí me dolió bastante y no fue físico, fue emocional, porque yo no me quería perder esta fiesta y a mí había una nena que a mí me gustaba y yo la quería ver en esa fiesta. Yo recuerdo que era sábado de gloria. Ajá. Y en mi casa siempre habían observado, mi casa era Semana Santa. Sí. Y entonces era el quinceañero de esta chica, se lo celebraban en su casa. Y yo le pedí a papi y mami que me dejaran ir allí. Mira, yo llamé a la mamá de la muchacha. La mamá habló con el cura. Le preguntó que si era o que si se podía o no se podía. Ella llamó a papi y mami para decirle que después de la misa del sábado por la noche, la misa de gloria, que se podía hacer, que no era pecado y cosas. No, y yo me tuve que quedar en mi casa mientras todo el mundo fue a la fiesta. Pero eso no fue castigo, porque no es que te lo Pero quitaron. para mí fue un castigo. Dito. Pero nada, han gozado con nosotros. ¿Recuerdan? No sé. ¿Recuerdan su primer beso? ¿Recuerdan su primer auto, su primer trabajo, la primera película que vieron? Coméntenos. Coméntalo con nosotros. Mira, y se nos quedaron, para aquellos que se queden haciendo embocadura, se nos quedaron cosas como la primera vez que te paró un policía. O la primera vez que fuiste a la calle San Sebastián. También. O tu primer ídolo, cantante favorito. Nada, tenemos tantas cosas. Gracias por sintonizarnos. Recuerde, @quetiempos aquellos PR. Nos vemos en la próxima edición. Nos vemos en la próxima.